grandes que hacemos desde la Junta de poder venir a este salón, con lo que implica para el Ministerio, y traer estas charlas y traer problemas que son problemáticos en general para la situación laboral del país, pero en particular para nosotros. Estamos presentando este panel, este debate, que conceptualizamos como la problemática de la precarización en el sector privado y en el ámbito del Estado como un aporte, un intento de generar un espacio para la reflexión y para el debate respecto a una problemática que nos afecta cotidianamente como trabajadores y trabajadoras del Estado, en nuestro caso en particular, pero que sabemos a su vez que es una situación que alcanza y se extiende a buena parte de la clase trabajadora en nuestro país. En ese sentido, esta charla se inscribe en una serie de actividades que, como las que ya indicaba Diego recientemente, consistieron y están tratando de establecer ese eje y esa reivindicación en la agenda y en la preocupación cotidiana de nuestros compañeros vinculado a cómo nos afecta la precarización en distintas facetas de nuestra vida cotidiana, en la vida y en el trabajo. Desde ese lugar nos parecía muy importante aportar a una discusión que permitiera elevar el nivel, desarrollar fundamentos y reflexionar colectivamente sobre esta situación. En ese sentido, convocamos un panel que nos parecía importante que pudiera sintetizar distintas miradas desde el punto de vista profesional o técnico, si se quiere, y también desde la mirada política mucho más general. Nos interesa abrir la discusión porque entendemos que es una pelea que para que pueda ser lograda, la pelea por la estabilidad, tiene que ser tomada en las manos por muchos compañeros y compañeras, y eso obliga necesariamente a seguir discutiendo y a seguir abriendo los debates. En ese sentido, el panel está integrado, como ya les comentamos, por Enrique Martínez, ingeniero, coordinador del Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita, Alejandro Berkovich, compañero que es economista, periodista en distintos medios y también ha desarrollado en su momento cuando fue laburante del diario Crítica y fue cerrado en su momento por Jorge Lanata, vaciador de medios de comunicación. Los compañeros dieron una pelea y Alejandro también fue parte de eso, con lo cual también hay una experiencia, un recorrido gremial que nos parecía importante que esté presente. Y por último, el compañero, el doctor Matías Cregonte, director jurídico de ATE Nacional. Damos mención de que esta Junta Interna del Ministerio de Trabajo ha presentado varias veces propuestas de colaboración en varias de los ámbitos políticos en los que se desempeña el Ministerio como forma de valorar el trabajo a la manera de expresión de la creatividad del ser humano. El trabajo más allá de lo que se hace para ganar un sustento, sino el trabajo como expresión del deseo del ser humano de ayudar a otros a vivir mejor y por ende vivir también mejor, que es, digamos, el gesto constitutivo del trabajo en el Estado. Lo digo también con problema de conciencia por mi doble situación de delegado gremial y abogado, por cuanto que los abogados tenemos, por un lado, una formación sumamente individualista que nos da una universidad que por otra parte es nacional, pública y no se hace cargo de ninguno de todos caracteres, porque la formación del abogado sigue siendo, por lo menos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, individualista y propietarista, y por otro lado por el mensaje implícito que supone pertenecer a lo que se llama el cuerpo del Estado, una definición castrense, si las hay, y dependiendo de los dictámenes de una procuración del Tesoro, no de las políticas del Estado. Y trayendo a colación una mención que hizo Alejandro al principio acerca del cambio de fisionomía que él veía en la población de Bolivia, donde hubo políticas más estructurales y más relacionadas con el ser humano en cuanto que ser humano, por eso hablaba de la dimensión antropológica, políticas desempeñadas en Bolivia, en el sentido de cómo quedó el trabajo y de ahí su relación con la precarización, cómo quedó el trabajo alejado tanto de la dimensión de la inversión del capital como de la inversión de la política y de la intención del trabajo. Y cómo quedó el trabajo muy lejos desde el punto de vista del laburante, como a partir de la definición de empleabilidad, ¿no? Esto de que el trabajador para poder trabajar antes necesita ser empleado, como si no bastara con ser humano para reconocérsele la capacidad de trabajo, el deseo de trabajo y la
No, que el trabajo que realiza es útil y fructífico a la sociedad. Este desprecio del trabajo como el hacer del ser humano, que define al ser humano cuanto ser humano, viene acompañado de la desaparición del trabajo como dirección humana, y digo esto desde el punto de vista de la empleabilidad y desde el punto de vista del capital como capital financiero volátil que se reproduce a sí mismo y que prescinde de la mano. De la mano, no de la mano, de la mano, en cuanto a dimensión humana del trabajo. Esto para meterme un poco en la charla y darle la palabra a Jeffrey Monte, que, bueno, para dar continuidad y cierre a la charla. Hola, ¿se escucha así? A ver cómo hago para ser breve, no se aburran tanto y mantener el interés de las intervenciones que me precedieron y hasta la acotación del moderador, que también mantiene una altura que espero poder acercar. En realidad, me gustaría centrarme en algunas cuestiones, o sea, hacer algunos aportes pequeños como para colaborar en el debate que todos los que hablaron coincidieron en que es necesario, ¿no? Para abordar, por supuesto, todos los temas son necesariamente requieren un debate, pero especialmente esto que hacen a las relaciones laborales en el Estado o en el sector privado. Me gustaría hacer un aporte histórico porque a veces se pierde de vista al analizar la situación puntual del ejercicio o la vigencia de determinado derecho, cuál es el origen de ese derecho. Concretamente me refiero al derecho del trabajo, que es de lo que estamos hablando, más allá de la disquisición o las diferencias que haya o no entre el empleo público y el empleo privado. Se trata de un derecho distinto, más allá que la Facultad de Derecho no dé cuenta de eso todavía. Si el derecho del trabajo tiene un poco menos de 100 años, el derecho clásico liberal que todavía aprendemos tiene 200, bueno, tiene miles, pero el que está basado en la concepción de la igualdad y la libertad tiene algo más de 200, y justamente su esencia está en que en las relaciones, ante todo y sobre todo, está la igualdad de las personas ante la ley. Y el derecho del trabajo es algo absolutamente contrario a esto. El derecho del trabajo se hace cargo de que hay una relación desigual entre quien es propietario de los medios de producción y quien solo tiene su fuerza de trabajo para vender en ese mercado de trabajo, y que esa relación desigual, o que ante esa relación desigual, el Estado debe intervenir para igualarla, generando desigualdades. Esta desigualdad, este derecho antinatural, en el sentido insertado en un sistema clásico del derecho, no nació porque sí. Digamos, no es que a alguno se le ocurrió, más allá de que hubo mucha gente que se le ocurrió que debiera de alguna manera el sistema hacerse cargo de esa desigualdad o hacerse cargo, abordar lo que se conoció en el siglo XIX con la cuestión social. El derecho del trabajo es un derecho que gran parte tiene en su origen las luchas del movimiento obrero y tiene una acepción, si se quiere, un origen de derecho conquista, ¿no? Es un derecho que no se esperaba y no estaba preparado, y el derecho sigue siendo absolutamente igual, el derecho clásico, y el derecho del trabajo está absolutamente insertado como fruto de la aparición de ese actor social revolucionario en su origen en la historia reciente, en la historia del capitalismo, que es el movimiento obrero. Así, en las luchas que son su historia está el origen y el germen del derecho del trabajo. Pero también el derecho del trabajo es parte de una concesión de la burguesía o del capital o de los empresarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien no es exclusivamente una concesión, tampoco es exclusivamente el fruto de una conquista de los trabajadores. Yo considero, y en esto me apoyo en otros que lo pensaron antes, no es una idea mía, que el derecho del trabajo es una suerte de pacto tácito informal que ambas clases sociales suscribieron en un determinado momento histórico, donde la fuerza de ambas
era de alguna manera igual a la otra, o por lo menos no permitía sobreponerse a la otra. ¿Sí? El movimiento obrero, que durante toda su historia, o todo el siglo XIX, peleó para transformar el sistema, para modificarlo, para cambiarlo, para abolir el capitalismo y el sistema de explotación del hombre por el hombre por un sistema más justo, un sistema socialista, comunista, anarquista, así ¿qué Estado, qué sistema se querría era otra discusión, pero todos coincidían, o la gran mayoría, en que el sistema capitalista era un sistema injusto y que debía ser derrotado. No tuvo la fuerza suficiente, y estoy siendo absolutamente lineal y histórico, pero de algún modo quiero ser gráfico, para imponerse al sistema capitalista, pero tampoco el capital tuvo la fuerza suficiente para derrotar y aniquilar la lucha del movimiento obrero. Entonces, en ese momento histórico donde ninguno de los dos pudo sobreponerse al otro, se hace una suerte de paz armada, de alguna manera, dice un autor uruguayo, se llama Elio Sartú, gran pensador y un laboralista, que dice, las dos partes de algún modo depusieron su posición de fuerza, dejaron escrito hasta dónde llegaban sus conquistas y dijeron, bueno, de acá más vamos a coexistir. Y hubo un pacto donde cada una se dio algo a la otra. Fruto de ese pacto es el origen del derecho al trabajo como sistema, no como 1, 2, 3 o 4 leyes sociales aisladas, sino como sistema basado en la relación colectiva entre dos actores sociales que son el capital y el trabajo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué introduzco esta cuestión? Porque en ese acuerdo fruto de ese acuerdo es cuando al movimiento obrero se lo reconoce como tal y se reconoce legalidad. Al movimiento obrero se le reconoce también el derecho a la negociación colectiva, es decir, a participar en las discusiones, como se decía recién, no solo en las discusiones de las condiciones de trabajo, sino en todo lo que se pueda discutir entre dos, en una discusión paritaria entre pares, el reconocer el derecho de huelga como herramienta, como instrumento para que vaya acompañado en una relación de fuerzas, como es la negociación colectiva. Y por otro lado, el capital obtiene esencialmente, entre otras cosas, pero esencialmente, que no se discute más el sistema capitalista. Es decir, se puede discutir condiciones de trabajo, se puede discutir hasta dónde llegar, se puede discutir muchas cosas, pero no se puede discutir que el sistema capitalista es el sistema vigente, al menos dentro del derecho del trabajo, ¿no? De algún modo sería, en ese debate apasionante de los años 20, el triunfo de la reforma sobre la revolución. El derecho del trabajo no es revolucionario, el derecho del trabajo es reformista por naturaleza y por esencia. Esto acá no se trata de juzgar si fue un acierto histórico o un error histórico, son las condiciones que se dan en cada momento y es muy fácil hablar, si se quiere, con el diario del lunes. Pero como contrapartida del reconocimiento del sistema capitalista, el movimiento obrero se llevaba a cambio, a través de la negociación colectiva y con la huelga como instrumento, lo que se conoció después, o se teorizó después como principio de progresividad. Supuestamente ese acuerdo implicaba que el trabajo cada vez iba a progresar, la participación del trabajo en el producto iba a ser cada vez mayor, es decir, se iba a ir alcanzando una sociedad más justa progresivamente a través de esos instrumentos, y el movimiento obrero cada vez iba a obtener más y mejores derechos hasta llegar paulatinamente, ¿no? Pero incesantemente, a una sociedad más justa. Ese pacto lo rompe el capital. Ese acuerdo tácito, informal, y repito, si se quiere, metafórico, de lo que hace a una de las teorías de origen del derecho al trabajo, ese pacto lo rompe el capital en la década del 70. Muchas son las razones, la teoría económica lo explica bien, el estancamiento de la tasa de ganancia, lo que sea, o la pérdida de poder, que también implicó para el capital en esos años el crecimiento y la fuerza del movimiento obrero. Pero digo, desde los años 70, pero sobre todo en los 80 y después en los 90, en el mundo se da en distintos momentos, pero bajo una misma matriz, con Thatcher y Reagan en Inglaterra y en Estados Unidos, con las dictaduras militares, por supuesto, primero en Latinoamérica y después con los gobiernos neoliberales, el capital rompe ese pacto y avanza. Por lo tanto, hablar de precarización laboral es hablar
de la violación de un derecho supuestamente acordado históricamente y que no tiene nada que ver con el acuerdo que implica el derecho del trabajo en su origen y en su evolución. Precarizar, retroceder posiciones respecto a lo que sigue avanzando es romper las reglas del acuerdo histórico que implicó el derecho del trabajo. Por supuesto, repito, no fue una distracción, sino que fue un avance, fue retomar las armas de alguna manera, retomar la lucha de clases en su manera más cruenta, por ejemplo, a través de las dictaduras militares en Latinoamérica, como decía recién, y avanzar sobre todos los derechos que se habían ido acordando hasta ese momento. Por eso digo que la precarización laboral no se puede analizar aisladamente como fruto del desarrollo de teorías o del avance del derecho o de nuevas formas de analizar o modernización del trabajo. La precarización laboral se inserta en el avance del capital sobre el movimiento obrero. Y en esto, coincido con lo que decía Martina recién, hay también responsabilidad del movimiento obrero, con honrosas excepciones. Se ha dado batalla y se ha dado pelea. Esto, por supuesto, no es que se aceptó mansamente en términos generales. Y repito, fue necesaria mucha violencia para poder doblegar al movimiento obrero de parte del capital y hacer que se retroceda tanto en los derechos. Pero, en cierta manera, la comodidad que llevó 30, 40 años de progreso en una determinada forma, que era la forma de la negociación colectiva y la forma sistémica de avance, hizo que después, en muchos casos, se haya perdido la capacidad, el conocimiento, la sabiduría, la conciencia de que era necesario pelear y enfrentarse a eso, y en general todas las consecuencias de este avance que hoy se ven reflejadas en el derecho del trabajo, y no digo hoy 2014, digo en los últimos 20 años en general. Podríamos discutir si en los últimos años realmente hubo un avance o no. Yo creo que significativamente no, más allá de algunas cuestiones en lo que se refiere a la legislación laboral, pero en esto, y acá hago un paréntesis, en esto no creo, coincido con algo que los dos compañeros expositores precedentemente de alguna manera dijeron. No es solo consecuencia de política de gobierno, también del movimiento obrero que no la supo pelear o si lo supo pelear no lo supo conquistar. En esto hay una responsabilidad, creo, compartida. ¿Cuál fue la principal forma de precarización que se dio para mí en todos estos años, más allá de todo lo que hoy serían formas fraudulentas, ¿no? La ilegalidad, la informalidad, la no registración son formas ilegales. Yo creo que la peor forma de precarización, no peor para el que la vive, por supuesto peor es ser informal o que se incumpla ilegalmente los derechos que uno tiene a otras formas legales, pero creo que esencialmente las formas legales de precarización son las peores y las más perversas. Y concretamente, la que está más arraigada en el sistema y no se discute, salvo en algunos casos como este, si se quiere hay algunos ejemplos muy puntuales en alguna lucha que se dio por ustedes, o por la mayoría de ustedes, los trabajadores o militantes del Ministerio del Trabajo, que es la tercerización. La tercerización, la subcontratación, es decir, la sustracción de la responsabilidad del empleador principal a través de intermediarias, empresas intermediarias, es una de las peores formas de precarización, y eso se legalizó. Eso fue lo primero que modificó la dictadura militar de la Ley de Contrato de Trabajo en el año 1976. Entre muchas otras reformas a la Ley de Contrato de Trabajo, una de las más sentidas en términos individuales, porque por supuesto solo podía haber sido acompañado no solo del genocidio que implicó en términos colectivos, sino de hasta la prohibición e intervención de todas las posibilidades de los resortes de defensa colectivos a nivel sindical que había. Pero digo, en términos del derecho individual, la reforma que se hace a la tercerización fue la puerta de entrada a toda la precarización que se hizo después. Y es muy difícil encontrar 30 años después de vuelta a la democracia, que se discuta con todos los derechos que se perdieron, que haya ámbitos incluso convocados desde los espacios laborales, que se ponga en discusión la tercerización como mecanismo más perverso de la precarización laboral. El capital,
logró a través de esta forma externalizar el conflicto y disgregar todos los colectivos. Hoy no debe haber ninguno o pocos establecimientos, es decir, lugares donde hay muchos o pocos, pero una cantidad, un colectivo de trabajadores trabajando bajo un mismo techo, que haya un mismo empleador o un mismo convenio colectivo. Hay 3, 4, 5 convenios colectivos, 3, 4 empresas empleadores, subcontratistas, empresas de trabajo eventual. No hay forma más fácil de desarticular la lucha colectiva que esa. De hecho, estoy convencido de que no es solamente una estrategia que persigue aumentar la tasa de ganancia de parte de los empresarios, es decir, hacer que se paguen menos salarios, sino justamente también desarticular los colectivos, como parte de una estrategia empresaria en el marco de la ruptura de ese pacto y de avanzar frente a posiciones que habían sido ganadas por el movimiento obrero. Decía, pocos son los espacios donde se debata y pocos son las luchas que se dan. Y en esto repito, no hay demasiados posibilidades, ni intención, ni voluntad política de cambiarlo de parte del gobierno. Pero más trágico me parece que no sea parte de la lucha del movimiento obrero en general revertir la situación. Por supuesto, decía, como en casi todo, hay excepciones buenas e importantes y sobre todo que demuestran que se puede ganar. Hay lugares donde se dio batalla contra la tercerización y se ganó, en el sector público y en el sector privado. El sector público, la más común, es la que hay todavía insólitamente, decía Martínez certeramente, en el Ministerio de Trabajo, como es que la tarea de la limpieza, esencial para cualquier oficina pública o privada, sea llevada adelante por una empresa contratada por el Ministerio del Trabajo y que por supuesto implique ganar salarios más bajos que lo que se ganaría entrando en el escalafón como debiera ocurrir con cualquier persona que trabaje para el Estado, así lo que haga sea la limpieza, o el mantenimiento o la seguridad. Es decir, todas tareas que son esenciales. Por supuesto, hay algunas que son más esenciales, pero no podría funcionar una oficina pública si no se limpia. Eso creo que está fuera de discusión. Por lo tanto, también hay responsabilidad en esa pelea, por eso digo, una excepción en cuanto a dar el debate y a pelearlo es el Ministerio de Trabajo, pero sepan que también hay excepciones donde peleando se ganó. Sepan que en la gran mayoría de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, peleando contra la tercerización de la limpieza en menor medida, de los comedores en mayor medida, se pudo ganar y hacer que el Estado provincial se vuelva a hacer cargo de esos trabajadores. Y también en el sector privado, digamos, simplemente con una estrategia de un sindicato dentro de esos 5 o 6 sindicatos que hoy existen dentro del mismo establecimiento, que tenga la voluntad de dar pelea, no tenga ninguna duda que arrastra al resto en esa pelea. ¿Sí? Por poner un ejemplo muy puntual que conozco de cerca, el caso de los trabajadores aceiteros. La Federación de Trabajadores Aceiteros, que tiene un empleador poderoso como son las multinacionales, tal vez después de los bancos y la actividad financiera, de las actividades que más beneficio económico genera para esas patronales, en el caso de aceiteros, agregándole algún valor agregado, o sea, produciendo algo más que lo que es la simple exportación de granos sin procesar, pero un sindicato, una federación que se decidió a dar pelea, logró que en todos los establecimientos donde se produce aceite se aplique el convenio colectivo aceitero y no se pueda subcontratar ni se pueda echar mano de ninguna empresa contratista, ni para la limpieza, ni para el comedor, salvo para seguridad por fuera del perímetro. ¿Cuál fue la estrategia en este caso? Primero la pelea salarial, porque uno por supuesto puede hacer cualquier tipo de planteo desde el derecho y va a encontrar fundamentos para pelearlo, pero para que eso se haga carne de algún modo en ese colectivo y lo plantee, la pelea por una misma escala salarial para todo ese colectivo y para que la posibilidad de pelearlo en un mismo momento. ¿Cuál fue el planteo de los aceiteros? Planteo que también hace ATE, ciertamente, pero ATE, en el marco de que no hay, por lo menos en la Administración Pública Nacional, bien se dijo también acá, hace años que la negociación colectiva está herida de muerte, por no decir
muerta y no hay negociación salarial, sino otro tipo de negociaciones en el marco de las cuales se inserta un aumento casi fijado por decreto, el planteo que hace ATE ahí, en minoría, rechazándolo, votando en contra de ese aumento, es igual al que en este caso estoy comentando que hacen los trabajadores aceiteros y que fue la forma de recuperar la conciencia en una lucha colectiva, en ese caso contra la tercerización, fue plantear algo tan básico con decir: queremos que el trabajo sea remunerado de acuerdo a su valor. Entre otras cosas que se perdió después de estos 30 o 40 años de retroceso en la lucha colectiva, fue algo tan sencillo como la conciencia del valor de la fuerza de trabajo. El trabajo es una mercancía, eso no hay duda, aunque se arranque la vestidura en la OIT o en cualquier otro lado para decir que el trabajo no es una mercancía. El trabajo es una mercancía que se vende en el mercado como cualquier otra, salvo que se retribuya por su valor. ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Lo establece la Constitución Nacional. El artículo 14 bis está vigente en nuestro país hace 60 años y establece que los trabajadores tienen derecho a una retribución justa y a un salario mínimo vital y móvil, y explican los convencionales constituyentes a qué se entiende por ese salario, pero por si hay alguna duda lo explica, lo describe, lo conceptualiza la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 116, que dice: salario mínimo vital y móvil es la menor retribución que debe percibir un trabajador sin carga de familia, de modo que se le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, vestimenta, transporte, educación de sus hijos, vacaciones, esparcimiento, previsión y asistencia sanitaria. ¿Sí? La fuerza de trabajo como mínimo vale eso. El hecho de trabajar para alguien en una jornada legal de trabajo, sea cual sea el trabajo que yo haga, como mínimo vale eso. ¿Cuál es la suma de dinero necesaria para cubrir esas necesidades? Por supuesto no se calcula, el Estado antes lo calculaba, lo dejó de calcular hace muchos años, pero cualquiera de ustedes puede hacer un cálculo y sabe que puede ser 9.000, 10.000, 11.000 pesos. ¿Quién fija el salario mínimo vital y móvil en nuestro país? El Consejo de Salario. Acá un piso más arriba se reúne. ¿Y en cuánto lo fijó? O sistemáticamente lo fija cada año. En la mitad de ese valor. Sí. Si el salario son 9.000 pesos, mejor dicho, si la fuerza de trabajo vale 9.000 pesos, porque eso es lo necesario para que yo acceda a cubrir todas esas necesidades, y el salario mínimo se fija en 4.500 pesos, el precio que se paga por la fuerza de trabajo es la mitad de lo que vale. ¿Qué implica eso? Que cada trabajador tiene que decidir cuál de todo lo que según la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución tiene derecho a cubrir, no cubre. O la educación de sus hijos, o su vestimenta, o una vivienda digna, o alimentación adecuada. Y esto está absolutamente internalizado. ¿Por qué lo traigo a colación? Además porque parece interesante decirlo en cada ámbito donde se hable de trabajo, porque la lucha de los aceiteros contra la precarización laboral y contra la tercerización tenía muchos elementos. ¿A cuál más importante que otro? El de la disgregación del colectivo, el de la lucha contra los accidentes de trabajo. El trabajo precario es el trabajo tercerizado, el que lleva la mayor cantidad de accidentes de trabajo, muertos, estamos hablando. Pero sobre todo, planteando que todos los trabajadores que trabajan en ese establecimiento tienen derecho a ganar un salario que le asegure todas esas necesidades. Haga lo que haga. El peón, que por definición es el trabajo sin calificación, el ingresante que no sabe, tiene que aprender a hacer su trabajo y empieza barriendo al lado de quien hace un trabajo un poco más calificado, tiene derecho a ese salario mínimo. Los aceiteros lo calcularon, cada año dicen cuánto es y lo pelean y dicen, pero no para yo que produzco aceite, ni siquiera para yo que produzco aceite en esta empresa multinacional que tiene ganancia extraordinaria. Cualquier trabajador tiene derecho en el sistema capitalista, en el sistema legal vigente en este país, a que su trabajo sea retribuido en base de acuerdo a la definición legal. Por supuesto, con la fuerza de ese sindicato y de esa federación de ganarlo y de arrancarlo, se desvirtuó la necesidad patronal de tener subcontratada a cualquier tipo de otra actividad. Una empresa aceitera debía pagar, en esta última paritaria, 10.500 pesos de salario mínimo, y a un trabajador de limpieza debía pagarle más, porque además de 10.500 debía pagar lo que le paga a la empresa contratista. Ya dejó de ser negocio tener subcontratada cualquier tipo de actividad. Entonces,
En la pelea por el salario mínimo vital y móvil iba la pelea también por la tercerización y se terminó de esa manera con la tercerización laboral en la industria aceitera, sea cual sea el tamaño de la empresa. Quiero decir, y reitero, que no tiene que ver con que sea un sector de ganancia extraordinaria. Cualquier capitalista que quiera proveerse de trabajo humano, debe pagarlo en función de lo que vale. Y si no tiene plata para pagarlo, tiene que dedicarse a otra cosa, a trabajar, emplearse para alguien. Ningún capitalista tiene el derecho, para vivir dignamente, pagar un salario inferior al necesario para vivir dignamente. Esencialmente la precarización laboral es eso. Esencialmente la precarización laboral es que tu trabajo no te alcance para hacer que la retribución por emplearte para otro, por quedarte 8 horas como mínimo, tu vida sujeta al mando y a la relación de mando, de obediencia y de poder de otro que vive de ese trabajo. Que ese trabajo no sea ni siquiera remunerado, lo que en el sistema capitalista debe ser, porque esto no es revolucionario, repito, no lo es el derecho al trabajo, tampoco es lo que digo, está en la Constitución desde 1957, está en la Ley de Contrato de Trabajo de 1974, está en el mundo, en las legislaciones, en las constituciones hace muchos años, no son planteos transformadores, se transformaron, se convirtieron en planteos transformadores en función de que, fruto de estos retrocesos o avances del capital, según de donde se lo mire, se perdió y se aniquiló la conciencia del valor de la fuerza de trabajo. Trabajo digno, empleo decente, todo lo que habla la OIT, lo que habla este Ministerio de Trabajo, lo que habla cualquiera para decir cuáles son los nuevos paradigmas del empleo. ¿Qué empleo? ¿Qué trabajo es digno o decente si se retribuye por menos de su valor y no alcanza ni siquiera para cubrir esas necesidades? Yo coincido absolutamente con lo que decía Enrique. El trabajador tiene que plantear, tiene que disputar el poder en la empresa y tiene que participar, y mucho más en el Estado, en la discusión de las políticas públicas. El Estado no es de los trabajadores del Estado, yo tampoco creo eso, pero sí los trabajadores del Estado tienen una opinión que dar al respecto que debe ser atendida. Pero primero está, por lo menos paralelamente, pero no después, pelear por el derecho a que el trabajo sea remunerado de manera que asegure una vida digna. ¿Qué se puede decir de la precarización en el Estado? Mucho y nada que no hayamos hablado varias veces, incluso en este lugar, o que se haya planteado muchas veces desde antes. Lo que se adiciona como dato en el Estado, en el empleo público, a la precarización laboral, es el incumplimiento de la estabilidad. No tener estabilidad, precarización laboral, bien dice ese afiche que ustedes pusieron acá como parte de una campaña. Es decir, al trabajo mal remunerado, a la tercerización, es decir, a la pérdida de la identidad del colectivo, se agrega en el caso del empleo público la vulneración absoluta del derecho a la estabilidad, que es un derecho esencial en el empleo público, casi inherente al empleo público, pero no como un derecho conquistado porque soy empleado público tengo más derecho que otro a tener asegurada mi vida hasta que me jubile, tener asegurado un salario, que debiera también ser así en el empleo privado, como alguna vez lo fue, y lo es en otros países también. Yo tengo el derecho a ser explotado de por vida, a cambio de una remuneración digna, no a tener la incertidumbre de perder el trabajo y yo irme junto con mi familia al abismo que implica ser un trabajador desocupado. El derecho a la estabilidad en el Estado no es un derecho adicional porque son trabajadores con más derechos en el Estado. El derecho a la estabilidad tiene que ver con que hay una práctica en los gobiernos del Estado, en los gobiernos que periódicamente se hacen cargo del Estado, de querer, y esto es anterior a que se plantee y se instaure, incluso constitucionalmente, el derecho a la estabilidad en el empleo, o la estabilidad del empleo público, esa costumbre de que cada vez que un gobierno asume, borra toda la planta de trabajadores y lleva a su planta de trabajadores. Cuando se instauró el derecho a la estabilidad en el empleo en el artículo 14 bis en 1957 y un poquito antes en la ley, por lo menos en la Administración Pública Nacional, se planteó como un derecho, primero, por supuesto, para que esos trabajadores no sean más considerados un botín de guerra, en la expresión textual de un convencional constituyente de aquellos días, y que su trabajo peligre con cada periodo de gobierno, pero sino también como un beneficio para la sociedad.
La sociedad tiene derecho que ese Estado, que esa maquinaria burocrática que debe idealmente canalizar la demanda de una sociedad en base a las políticas, por supuesto, públicas diseñadas por el partido, por el gobierno que supuestamente de parte ganó elecciones y es el reflejo de la voluntad popular para llevar adelante determinadas políticas públicas. Pero más allá de eso, la sociedad tiene derecho a tener un Estado que funcione y no tener una maquinaria que se detenga cada 4 años con cambios de gobierno y con despidos masivos como ocurrían hasta entonces en las plantas del Estado. Pero incluso desde los primeros años, donde se instauró la estabilidad del empleo público, surgieron las formas de violarla y de vulnerarla, es decir, de mantener esa posibilidad, esa potestad de los gobiernos a cargo del Estado de poder nombrar a su gente y poder sacar a quienes estaban. El artículo 14 bis es de 1957. 1958 la primera ley de prescindibilidad de Estado, en el marco del plan previo. Luego fue el consenso de Washington, pero digo, en general, entre muchas otras razones, fue cumplir con determinados mandatos de organismos internacionales de reducir el Estado, y entre ellos la planta del Estado, el gasto público, para de ese modo acceder a créditos y acceder a los mercados de capitales en general. Entonces, a partir ya del primer momento del derecho a la estabilidad, surge el mecanismo legal de plantear también legalmente la inestabilidad del empleo, para cumplir con los organismos internacionales y acceder a créditos. Pero también tiene en su esencia esa preferencia del funcionario, y acá no hablo de ningún partido y ni siquiera exclusivamente de la Administración Pública Nacional, porque incluso en la medida que uno va alejándose y va al empleo público provincial o al empleo público municipal, es mucho más cruda esa relación directa entre el intendente y el empleado público, que lo tiene casi cotidianamente, sobre todo en pueblos chicos, donde es preferible. ¿Qué empleador no quisiera poder despedir, o que la estabilidad, la permanencia de un trabajador no dependa de la firma de su contrato cada 6 meses o cada año, y que a su vez eso opere como forma de disciplinamiento? Porque por supuesto, si yo dependo de que un funcionario, un intendente o mi jefe directo renueve mi contrato, es bastante más difícil que me afilie a un sindicato, que crea, que presente a candidato delegado, que participe en una medida de fuerza. Es decir, lo mismo que planteaba respecto a la tercerización en el sector privado como parte de una estrategia empresarial para dividir los colectivos, se puede inscribir la peor forma de precarización laboral, que es la inestabilidad en el empleo público. Dije que iba a ser breve, así que voy a terminar acá, pero sí quiero decirles una cosa. Estoy realmente convencido de que, por supuesto, es parte de voluntades políticas de cada gobierno dejar de utilizar estas formas de precarización, sobre todo en el sector público, que es donde directamente tiene relación del Estado. Pero casi que en mayor medida es responsabilidad de ustedes y de nosotros, es decir, es responsabilidad. Si el derecho del trabajo se originó y nació como lucha colectiva, la lucha contra la precariedad laboral solamente va a tener éxito si se hace colectivamente. Gracias.